Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5, 16 al 18. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento. Déjeme decirle, hermano y hermana, que la palabra de Dios siempre seguirá dándose, hermanos, de cualquier manera, ¿verdad? Dios nos habla a través del viento, a través del agua, a través del aire, a través de las circunstancias, a través de los hermanos, ¿verdad? Presencialmente, en verdad, virtual, y bueno, tantas maneras en que Dios nos va a seguir hablando. Y este tema, hermanos, es trascendental y muy importante para nuestra vida espiritual. Que sepamos identificar cuando le fallamos a Dios y que ese fallo que le hemos hecho al Señor, que no sea de muerte. La Biblia lo dice, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. ¿Qué pasó con Adán, hermano y hermana? Usted sabe perfectamente. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, un pecado que ellos cometieron y que los llevó a la muerte. Recuérdese que antes de la ley o sin ley no se podía inculpar de pecado a nadie, Pero una vez venido la ley, hermanos, los pecados, por decirlo así, como que revivieron, ¿verdad? Empezaron a tener sentido. ¿Por qué? Por la misma ley. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos pues murieron espiritualmente en principio, ¿verdad? Es un pecado de muerte. Dios los sacó para que ellos hicieran su propia vida, ¿verdad? Y se ganaran su comida dignamente. Génesis 2:17 dice, porque comió lo que no tenía que comer y murió espiritualmente. Y después, hermanos, con el tiempo, se reflejó en la muerte física. Es probable, hermanos, que Adán y Eva, ¿verdad? No lo sabemos, son misterios de Dios que si esto no hubiera sucedido, todavía estuviéramos vivos, considero yo, no sé, en otra forma, en otra dimensión, no lo sé. Pero lo que vamos, hermanos, es lo que pasó en ese entonces. Vemos que toda la ley, los decretos, estatutos, se fueron dando, ¿verdad? Porque las personas fallaban, las personas no tenían ni idea de los errores o los pecados que estaban cometiendo y era importante crear esas leyes. Y sucedió con Moisés. Entonces, en Deuteronomio 22:20 habla acerca de eso, ¿verdad? Que cualquier persona que cometía un pecado, ¿verdad? Morían en ese momento. No había ningún perdón. Morían. No había ningún perdón. Entonces, hoy vivimos bajo su gracia. Y qué bien, hermanos, vivimos bajo su gracia para todos aquellos que sabemos qué significa estar bajo la gracia del Señor. Que sabemos que le fallamos, pero que le pedimos perdón y Dios nos perdona. Pero para aquellos que no comprenden qué es vivir bajo la gracia y no aprovecharla como debería, hermanos, para ellos eso sí es una libertad, es un libertinaje, se puede decir. No la están aprovechando. Y déjeme decirle que no está sucediendo solamente en el mundo. En la iglesia de Jesucristo está sucediendo eso, que nos sentimos libres de hacer muchas cosas. Hoy vivimos bajo su gracia. La ley ya no actúa de la misma manera, pero sí nos compromete más a estar bajo su gracia. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos arrepentimos de nuestras fallas, estamos acumulando y acumulando. Si en la ley, por una falla que se le encontraba a la persona de ese momento, moría, ni siquiera tenía tiempo de acumular más pecados. Pero hoy estamos bajo la gracia, hermanos. Y es más peligroso, usted lo ve desde ese punto de vista. ¿Cómo saber qué pecado nos mata y cuál no? Eso lo vamos a ir conociendo más en detalle. En la Biblia encontramos, hermanos, en 1 Juan 5, 16 al 18,
aquí lo vamos a encontrar. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá a Dios. Estamos hablando de que había un pecado de muerte. ¿Y cuál será ese pecado de muerte? Lo que ya hemos escuchado palabra de Dios por muchos años, hemos leído la palabra del Señor, siempre hemos escuchado que blasfemia contra el Hijo, ¿verdad? Contra el Padre, o lo trata mal, ¿verdad? Pues no hay problema, ¿verdad? Puede ser perdonado, pero que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice la Biblia que no va a ser perdonado. Pero ¿y cómo es blasfemar contra el Espíritu Santo? Ese es un problema, hermanos, que no lo hemos analizado profundamente. Muchos de nosotros que estamos en el Evangelio no lo hemos analizado. Porque si bien sabemos la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Ese fue un hecho real, por supuesto, en Hechos 5:1 en adelante. Ahí encontramos cómo fue que ellos murieron. Ellos murieron, ¿por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo. Entonces podemos decir que parte de la blasfemia del Espíritu al Espíritu Santo es una mentira. Y podemos hablar de la mentira de muchas maneras, hermanos, pero creo que es un tema que ya lo conocemos también. Sin embargo, pues, seguimos mintiendo. Sí, pero yo digo mentiras blancas, ¿verdad? Y yo ahí de allá no paso, ¿verdad? Porque si no me meto a problemas. Hermanos, las mentiras blancas o negras, el color que usted le quiera dar, la mentira es pecado. Pero no estamos hablando de la mentira, estamos hablando de qué fue lo que llevó a la muerte a Ananías y Zafira. Creyeron haber engañado al Espíritu Santo. Engañaron a las gentes, engañaron a las personas, ¿verdad? Pero como la gente es más fácil de manipular, ¿verdad? De engañarlas, por supuesto. Pero ese fue el fin de ellos, por haber blasfemado contra el Espíritu. Mintieron contra el Espíritu. Fue una forma de blasfemar contra el Espíritu, porque hay muchas formas de blasfemar contra el Espíritu, hermano. Entonces, vayamos viendo la palabra del Señor. Mire, ahí dice Marcos 3:29 para que usted lo vea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Hermanos, no sé qué decirle en esto, dice. No tiene jamás perdón. Veamos la magnitud del pecado de muerte. Y sé que a veces tendemos a confundirnos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay pecado de muerte y no de muerte. ¿Cómo entender eso? Lo vamos a ir viendo, hermanos. ¿Y qué es el pecado? En primer lugar, el pecado es infracción de la ley. Hagamos una lista de pecados para que usted lo vea acá. 1 Corintios 6:9-11. Dice que hay una clase de pecado, ¿verdad? Dice, no sabes que los injustos, estamos hablando del tema de justicia, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. Y mire, y ahí empieza una lista. Y quiero que la vea. Usted va a decir, hermano, de toda esa lista que usted va a leer, mire, en nada de eso me identifico, gracias al Señor. Pero mire, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, heredarán el reino de Dios. Gracias, Señor, porque no me encuentro en esa lista. Hermano, qué bien que no estemos en esa lista. Pero fíjese que la lista de ahí no acaba. Hay otra lista, hermanos, por la que posiblemente no nos hemos dado cuenta y que estamos viviendo en esos pecados y no nos estamos dando cuenta que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque si bien aquí lo dice que ellos no heredarán el reino de Dios, no solamente son ellos. No solamente son ellos. Y veamos Gálatas 5:19. Aquí vamos a encontrar otra lista de pecados, hermanos. Y habla también que no van a heredar el reino de Dios. Es lógico que son los que blasfeman contra el Espíritu Santo porque es parte de... Y mire, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, todo lo que viene acá es porque viene de mi carne. No viene de porque el diablo me tocó y me dijo que hiciera esto o porque Dios me tentó, ¿verdad? Y él permitió que pasara esto, que yo hiciera esto. No. Cada uno peca por su propia concupiscencia, por su propio deseo. Pero mire cuáles son estos otros pecados. Varios de ahí están repetidos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sí, pues bien, hermano, vamos re bien. No hay ningún problema. Yo no puedo tener un pecado de muerte ahí. Pero miren, hermanos, hechicerías. Bien, veamos acá. Enemistades. Hermanos, en la iglesia de Jesucristo existen enemistades.
pleitos. En la iglesia de Jesucristo existen pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ese tipo de conflictos, hermanos, hoy día se está manifestando. Y estamos en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Yo sé que tú me perdonas, yo sé que tú me limpias, pero de todos modos, usted no tiene buena comunión con su hermano, con su hermana. Y ahí está de años, y de años, y de años, y solamente nos basamos en que Dios me perdona y empezamos a llorar y empezamos a derramar nuestras lágrimas, ¿verdad? Yo sé que ahora me siento libre porque yo sé que Dios me perdonó. Sí, es probable que Dios lo haya perdonado, no sabemos todavía al 100%. ¿Por qué? Porque todavía sigues en pleito, en disensión, en enemistad contra tu hermano, contra tu hermana. Y miren ese tipo de personas. Si no estamos hablando de fornicación, adulterio, inmundicia, que posiblemente exista, ¿verdad? Pero ahí considero que muchos se cuidan de eso, porque de plano, muchos nos cuidamos de ese tipo de cosas. Pero mire, hermanos, enemistades. ¿Cómo lo mira usted desde ese punto? Y mire, ese tipo de personas no heredará el reino de Dios. Acuérdese bien. Y si no hereda el reino de Dios, y esas prácticas están activas, significa que estamos blasfemando contra el Espíritu. Porque le pedimos al Espíritu Santo, perdóname, Señor, porque dije esto, dije aquello, porque hice esto, Señor. Pero no pedimos perdón al hermano o a la hermana a quien nosotros ofendimos, o bien nos sentimos ofendidos, pero tampoco cedimos a perdonar. Póngase a pensar en esto. Aquí está usted, hermano Luis, porque siempre toca temas de esta naturaleza. Hermano, la palabra de Dios no la podemos aislar, ¿verdad? No la podemos analizar solo en algunas cosas, en algunos detalles. Tenemos que tocar todo el trasfondo de lo más posible que se pueda. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es bien clara, es muy radical en nuestras vidas. Y hay otros pecados, como la hablamos, mentir, hablando con Ananías y Zafira, ¿verdad? Robar, ¿verdad? Usted va a decir, no, pero yo no robo. Hay muchas formas de robar, le robamos tiempo al Señor. Nos hacemos prácticamente los locos, ¿verdad? No usamos todo el tiempo como debería ser en un servicio. Estamos 10, 15 minutos y nos vamos, robamos, hermano. Seducir, ¿verdad? Palabras corruptas, engaño, ¿verdad? Tenemos acciones, ¿verdad? Que aparentan decir ser reales, ser verdaderos, ser justos y cabales, pero engañamos. Estafa, injusticia. Bueno, usted puede encontrar muchas cosas acá. Y ya vamos a ir entrando a lo que yo sé que usted desea escuchar. Pero ¿cuál es el pecado de muerte y no de muerte? Aunque ya lo dije anteriormente, es posible que no hemos entrado en este asunto. Ahora, como nosotros somos siervos de Dios, hermanos, tenemos un fruto muy importante para salir, ¿verdad?, de esa blasfemia contra el Espíritu, para salir de esos pecados de muerte. Y es la santificación para la vida eterna. Eso nos encontramos en Romanos 6, 22. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quiénes son los que ganan la vida eterna? Los que intentamos entrar en santificación o limpiarnos día con día y liberarnos de todas las obras de la carne que ya hemos mencionado en el listado anterior. Entonces, ahora aquí entramos a un detalle importante. Si el cristiano peca por naturaleza, porque así es, si no estamos hablando del mundo, porque es otra naturaleza de ellos, pero los cristianos de alguna u otra manera, como somos carne, somos materia, pues le vamos a fallar al Señor, vamos a cometer faltas, por supuesto. ¿Cómo sabemos si el pecado o los pecados que cometemos son de muerte o no son de muerte? Recuerden que el pecado de muerte para Adán y Eva, ¿cuál fue? El haberse escondido, el haber roto ese pacto con el mismo Dios. El pecado de Ananías y Zafira fue engañar, mentir contra el Espíritu Santo, que es contra el mismo Dios al final. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que la falla que estamos nosotros muchas veces cometiendo son de muerte o no son de muerte? Hay dos formas de saberlo. Número uno, el que los practica, y el que no los practica. ¿Cómo así, hermano? Mire, la Biblia dice en 1 Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios dice que no practica el pecado.
Ahora yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿somos nacidos de Dios? ¿Usted es nacida o nacido de Dios? Porque si somos nacidos de Dios, nosotros no practicamos el pecado. Hermano, todavía sigo sin entender, me dice usted, hermano. Mire, hay una gran diferencia entre practicar el pecado conscientemente y el que no los practica conscientemente. Mire, Hebreos 10, 26. Mire, pero primero, 1 Juan 5, 18, perdón. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora sí, Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, ese por qué significa de que ya hay una acción premeditada. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, porque las personas que no tienen conocimiento, pues ahí están. Pero nosotros que ya tenemos el conocimiento de la verdad y pecamos voluntariamente, sabiendo o a sabiendas, ¿verdad? Como decimos, de que no debe suceder, ya no hay más sacrificio por los pecados, hermanos, sino que dice una horrenda expectación. Esto es terrible, hermanos. Pero, ¿qué se convierte en pecado de muerte? Lo que acabo de decir. El que practica el pecado. Vamos a ver libro de Primera de Juan, perdón, Proverbios 6, 14 al 19. Mire, veamos Proverbios. Mire, perversidades hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón, hermanos? Si hay bondad, si hay amor, si hay paz, si hay paciencia, si hay perdón, si hay misericordia, si hay todo esto, hermano. Qué bien. Pero miren las personas que no tienen eso en su corazón, perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo el tiempo. Y siembra, mire lo que les acabo de decir acerca de las enemistades, que eran de la lista de los pecados. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente y súbitamente que será quebrantado y no habrá remedio. Y ahí hablamos, hermanos, de las 6 cosas que aborrece a Jehová, ¿verdad? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Usted sabrá, hermanos, si hay pensamientos inicuos en su corazón. Los pies presurosos al mal, el testigo falso, mire. Y el que siembra discordia entre hermanos, las enemistades, los pleitos, las disensiones, los celos y todo eso, hermanos, son pecados, son prácticas de pecados que nos van a llevar a la muerte. Pecados de muerte. Bien, entonces vamos entrando ya en detalle, hermanos. Vamos a ver Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Lo que usted practique, hermanos, lo que le venga a su vida, que de repente se le salió una mala expresión, le faltó respeto a un hermano, una hermana, tienen su pensamiento, ¿verdad? No sé, aislarse, decir yo no conozco a este hermano, a esta hermana, lo odio, lo detesto, cualquier cosa. No lo diga, hermanos, porque es tentado por el diablo, no. Usted mismo está sintiendo en su corazón eso, usted mismo lo tiene que eliminar. Y mire, ¿quiénes son los que practican el pecado? Los que practican el pecado son los que están blasfemando contra el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Los que planifican hacer el mal. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y que el hermano no se dé cuenta que estamos haciendo esto, la hermana que no se dé cuenta que le estamos robando esto, que el pastor no se dé cuenta de que nos entramos a la casa tal hermano, estoy con un hermano, con una hermana que no es mi esposa, vamos a tratar la manera de fastidiar a este hermano, a esta hermana de esta manera. Y no importa, planificando hacer el mal. Esa es una práctica del pecado y eso es blasfemia contra el Espíritu y eso nos lleva al pecado de muerte, a la muerte espiritual. Los que siembran discordias, eso ya lo sabemos. Aquel que todo el tiempo, hermano, mira a su prójimo como cualquier cosa, como que fuera un esclavo. Agarramos, hermanos, a muchos hermanos, como en el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? De los negros africanos, ¿verdad? Y empezamos a decir, este hermano sí nos cae mal, no es de nuestro gusto, no es de nuestro placer estar con él. Y aquel que todo el tiempo mira a su prójimo como cualquier cosa, ¿verdad? Los que corren para pecar sin importar ese momento que si Dios no ve o Dios no lo está viendo. El que todo el tiempo difama a su hermano, sin hecho comprobado, es una práctica de pecado y se convierte en blasfemia contra el Espíritu Santo que lo lleva a un pecado de muerte. El que está pensando dejar a su esposa, quien nadie lo conoce en la calle, verá como cristiano,
camina como que sin nada, ¿verdad? Pero en la iglesia a veces nos damos cuenta que son otro tipo de personas o al revés. Quien nadie lo conoce, ¿verdad? En la calle, eso sí, siempre va a suceder así. Pero quien se propuso en su corazón ofrendarle a Dios, ponga atención a esto, porque esto se parece a Ananías y Zafira. Quien propuso en su corazón ofrendarle a Dios y teniendo, no da, aunque muchas veces se convierte en voluntario, ¿verdad? Pero sabe que lo puede hacer, también en algún momento se puede convertir en pecado. El que siempre hace pecar a sus hijos mintiendo. Mira, y ese es un famoso dicho, decirle que no estoy. Decía el pastor que no estoy. Decía el hermano Luden así. Decía el hermano Vidal así. Decía la hermana Jessica así. Decía, y empezamos a mencionar, decir, mira, esto y esto y esto. Empezamos a enseñar la mentira a nuestros hijos. Y después cuando nuestros hijos ya son un poco más grandecitos, nos mienten. Y más, son unas grandes mentiras que ellos aprendieron de ustedes mismos o de nosotros mismos como padres, practicando el pecado. Y esa práctica nos lleva a la muerte, a blasfemar contra el Espíritu Santo. Hermanos, es terrible, ¿verdad? Pero miren, ¿cómo sabemos nosotros que no blasfemamos contra el Espíritu Santo? Cuando no practicamos el pecado a conciencia. Mire, cuando uno peca sin mala intención, uno de inmediato, ¿verdad? Acciona y dice, Señor, perdóname por lo que hice, por lo que pensé, por lo que le dije, por esa acción que tuve malintencionada, ¿verdad? Perdóname. Y reconoce, falla y trata la manera de buscar la solución. Pero cuando no es así, está practicando el pecado. Entonces, el que no lo practica es eso. Quien hace las cosas sin mala intención. Se convierte en un pecado no de muerte. No de muerte es aquel que no practica el pecado intencionadamente. Pero si andamos en luz, hermanos, como Él está en luz, vamos a tener buena comunión de alguna manera los unos con los otros, aunque no lleguemos ya a sus casas en esta temporada más difícil, y de todos modos antes ni llegamos, ¿verdad? Pero hay cosas que se tienen que tomar en decisión en familia, ¿verdad? Para evitar ciertas cosas y mantener la santidad con el Señor. Pero ahora que ya no podemos de alguna manera estar con los hermanos físicamente, ni visitarlos prácticamente, podemos tener una comunión. ¿Y cómo podemos tener una comunión? La Biblia dice que en la comunión de los santos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es esto, hermano? Sí, nos limpia de todo pecado. Cuando en realidad no hay enemistad, no hay disensión, no hay contienda, no hay discordia. Y estoy hablando de pecados que aparentemente son pequeñitos, porque tendemos a decir que el adulterio es más grande que una enemistad. Lo podemos ver así, pero mire, la Biblia nos dice en esa lista que los tales no van a heredar el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los que son pleitistas, ni los que son enemigos de los otros hermanos. Terrible es esto, hermanos, pero esa es la verdad. Entonces, ¿quién es el que no peca, verdad? O no practica el pecado y que su vida manifiesta una consagración? Significa que esa persona está en un ambiente donde la santidad, ¿verdad? El gozo, la paz, la paciencia, y hablamos de fruto del Espíritu Santo, no se menciona el pecado de muerte ahí. Entonces, quien no practica el pecado, hermanos, es porque esa persona sabe perfectamente que cuando se comprometió a ofrecer algo y no pudo, lo justifica, lo anticipa y pide perdón, ¿verdad? Si yo te solicité, mira, platiquemos de tal tema, ¿verdad? Mínimo decirme, mira, fíjate que no voy a poder por esto, por esto, por esto. Pero cuando lo dejan en blanco, hermano, usted se siente de alguna manera, se siente molesto, se siente triste, depende de la situación, ¿verdad? Si nosotros sabemos reconocer nuestras fallas desde ese punto de vista, estamos bien. Pero y si no, hay un pecado, ¿verdad? Que está siendo planificado de antemano, y eso ya se convierte en un pecado de muerte, para que usted lo sepa, hermano. Prometió puntualidad en todo y no ha podido, pero lo reconoce y reanuda su compromiso y trata de cumplir. Ahí no hay pecado de muerte. También aquel que sabe que no puede, ¿verdad? Desde un inicio dice, no puedo, hermano. Porque es mejor no prometer y no cumplir, dice la Biblia. Pero tampoco dejar de comprometerse, hermano.
Le faltó respeto a su prójimo, a su jefe, a su hermano, a su líder, ¿verdad? Pero lo reconoce y le pide perdón de una u otra manera. No hay pecado de muerte. El que cuando está cansado y no viene a la iglesia y dice la verdad, ¿por qué no vino? Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Estaba cansado, no tenía ganas. No hay pecado de muerte ahí, lo reconoció, pero obviamente tiene que accionar, por supuesto. El que da oportunidad a otros para que crezcan y no es egoísta en lo que tiene, en lo que sabe. Lo hace. El que prestó dinero y paga, ¿verdad? No hay pecado de muerte ahí. El que reconoce su autoridad en el trabajo, en la iglesia, en la universidad, siempre está anuente a seguir la dirección. Esa persona no tiene ningún pecado de muerte. Entonces, todos los que somos convertidos, hermanos, somos conscientes de cómo le fallamos a Dios. Porque cuando sucede, hermanos, reconocemos inmediatamente cualquier error. Y cometemos pecados que no son de muerte. Pero los que sabemos lo que hacemos, hermanos, aquellas pretensiones que están en la mente y el corazón, aquellas actitudes, con tal de fallarle al hermano, a la hermana, a su esposa, a sus hijos, a cualquier hermano, practicando el pecado, hermanos, vamos a morir. Primero espiritualmente. Y de ahí en adelante Dios sabrá si nos va a dar oportunidad para vivir físicamente más tiempo. Porque Él se va a encargar de nuestra alma al final. Y solo Él va a saber qué va a hacer con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Este es un pequeño mensaje, ¿verdad?, acerca del pecado de muerte y pecado no de muerte. En resumen, blasfemar contra el Espíritu Santo no es solamente, es decir, una mentira. No solamente es eso, como Ananías y Zafira. Es lo que hizo Adán y Eva también. Se escondieron, se ocultaron. Es lo que dice Gálatas, ¿verdad? Enemistades, disensiones, pleitos. No solamente adulterio, fornicación, que eso es obvio, es lógico, ¿verdad? Llévese esta palabra, hermano, en su corazón. Si le llegó a su corazón, qué bien. Y si no le llegó, pídele al Señor que ablande su corazón y que cambiemos para bien. Dios le bendiga.